El mundo en 1939 estaba al borde del abismo. Europa, cuna de civilizaciones, ardía ahora en llamas, un escenario de humo y destrucción que se extendía como una plaga. Pero mientras la tierra sangraba, un nuevo e invisible campo de batalla emergía en las profundidades azules del Atlántico. Allí, lejos de los ojos del cielo, una guerra silenciosa estaba a punto de definir el destino de las naciones. Una guerra librada por máquinas forjadas en el calor de la desesperación y la ambición. La amenaza era palpable. Los buques de superficie, antes símbolos de poder y comercio, se convertían en blancos vulnerables, presas fáciles para un enemigo que se escondía bajo las olas. El clamor por recursos era ensordecedor, un grito desesperado por un arma que pudiera cambiar el rumbo, que pudiera cortar las líneas de suministro del adversario y asfixiar su capacidad de lucha. Y fue en ese escenario de urgencia y miedo que el submarino, el depredador silencioso del océano, ascendió como un arma estratégica decisiva, capaz de desequilibrar el conflicto de formas que nadie había imaginado. La carrera armamentista se intensificaba cada día, y la presión sobre las naciones para dominar los mares era colosal. En los astilleros, antes lugares de construcción naval rutinaria, la atmósfera cambió radicalmente. De repente, cada pieza de acero, cada remache, cada soldadura se convirtió en un acto de guerra. El humo de las chimeneas subía denso a los cielos, mezclándose con el olor acre del metal caliente y el aceite, un testimonio visible del esfuerzo industrial. El sonido incesante de martillos golpeando chapas de acero, el crujido de grúas elevando estructuras metálicas gigantescas, el brillo cegador de los sopletes de soldadura que rasgaban la oscuridad de los hangares, todo eso componía la sinfonía caótica de la producción en masa. Era una ambición audaz y peligrosa, forjar una flota submarina capaz de patrullar el Atlántico, cortando las rutas vitales que alimentaban los esfuerzos de guerra. Los líderes e ingenieros, impulsados por la necesidad y la creencia en la superioridad de su tecnología, veían en la producción acelerada de submarinos la clave para el dominio naval, una promesa de victoria que parecía al alcance de la mano. Los astilleros alemanes, en particular, se expandieron a una velocidad vertiginosa, transformándose en verdaderas fortalezas industriales. Los proyectos fueron estandarizados, los procesos de fabricación optimizados al extremo, todo para lanzar al mar el mayor número posible de U-boats, los temidos lobos grises. La máquina de guerra parecía imparable, movida por una determinación férrea y una capacidad industrial que desafiaba los límites. Cada submarino que se deslizaba por las rampas de lanzamiento hacia las aguas oscuras era más que una embarcación, era una apuesta, una esperanza de victoria, un nuevo depredador enviado a cazar en las profundidades. La confianza era alta, la creencia en la capacidad de su industria para suplir la demanda de la guerra era inquebrantable. Pero esa confianza sería puesta a prueba de formas brutales, y el sueño de una victoria rápida en el Atlántico pronto se transformaría en una lucha extenuante por el mantenimiento de la propia capacidad productiva. Prepárese para sumergirse en las profundidades de la historia, donde el acero, el sudor y la innovación forjaron el destino de las naciones. Si le gusta desvelar los misterios y las complejidades de tiempos pasados, entonces ponga atención. Suscríbase ahora al canal y embárquese con nosotros en esta jornada para desvelar los secretos de la producción submarina en la Segunda Guerra Mundial. El ímpetu inicial era innegable. Los U-boats alemanes, con su silueta siniestra y capacidad letal, salían de los astilleros como fantasmas mecánicos, listos para la caza. Cada lanzamiento era celebrado, un grito de victoria silencioso que resonaba en los muelles, y la fe en el ingenio y la fuerza de la industria parecía inquebrantable. Los generales y almirantes, con sus mapas extendidos y planes ambiciosos, veían en los submarinos la herramienta perfecta para estrangular a Gran Bretaña, cortar sus líneas de suministro y, quién sabe, cambiar el rumbo de la guerra a su favor. La estandarización de los diseños permitió una velocidad de producción impresionante, casi aterradora. Las piezas se replicaban a gran escala, ensambladas en líneas de montaje que trabajaban sin parar, día y noche, movidas por una urgencia que no conocía límites.
La optimización de los procesos de fabricación era una obsesión. Cada segundo ahorrado significaba un submarino más, una oportunidad extra de victoria. La máquina de guerra del Eje, especialmente la alemana, parecía un monstruo insaciable, tragando acero y mano de obra para escupir depredadores marinos, y la confianza en que su industria supliría cualquier demanda era una verdad absoluta. Pero el Atlántico, amigo mío, no era un tablero de ajedrez estático. Las defensas aliadas, inicialmente tomadas por sorpresa, comenzaron a organizarse, a aprender, a evolucionar. Lo que antes era una cacería fácil para los U-boats se transformó en un infierno de contraataques. Los buques de escolta se volvieron más numerosos y eficaces, la tecnología de sonar avanzó, y los aviones de patrulla pasaron a barrer los cielos, haciendo que la superficie fuera un lugar cada vez más peligroso para los submarinos. Las pérdidas comenzaron a aumentar a un ritmo alarmante. Cada submarino hundido se llevaba consigo no solo una tripulación valiente, sino también meses de trabajo, toneladas de acero y el sudor de cientos de obreros. La demanda de nuevas embarcaciones se volvió insostenible, casi un pozo sin fondo. Los astilleros que antes celebraban cada lanzamiento ahora sentían el peso de la reposición, la presión de tener que producir aún más rápido para compensar las crecientes bajas. Y no era solo el enemigo lo que dificultaba la vida. El propio océano se revelaba como un adversario implacable. Las condiciones climáticas adversas del Atlántico Norte, con sus tormentas furiosas y mares agitados, imponían un desgaste brutal tanto a los submarinos como a los hombres que los construían. La escasez de materias primas esenciales comenzó a apretar, un cerco silencioso que venía desde dentro. Níquel, cromo, caucho, componentes vitales para la construcción naval de alta tecnología, se convirtieron en artículos de lujo, cada vez más difíciles de obtener a medida que los bloqueos navales aliados se intensificaban. La cadena de suministro, antes robusta, ahora chirriaba y amenazaba con colapsar. Para empeorar la situación, los cielos que antes veían el humo de las chimeneas como un símbolo de poder, ahora eran escenario de ataques aéreos devastadores. Bombarderos aliados comenzaron a atacar las fábricas y astilleros, transformando los lugares de producción en campos de ruinas humeantes. El optimismo inicial, aquel brillo de esperanza en el dominio naval, comenzó a desvanecerse, sustituido por una lucha extenuante y desesperada por el mantenimiento de la propia capacidad productiva. El sueño de una victoria rápida en el Atlántico, que parecía tan real en los primeros años, se desintegraba ante la brutal realidad de la guerra total. La producción, que antaño era un símbolo reluciente de poder industrial, se transformó en un campo de batalla propio. Cada pieza fabricada no era ya solo una parte de un submarino, era una pequeña victoria contra la adversidad, un desafío impuesto por la escasez, los bombardeos y la fatiga que corroía el alma de los trabajadores. La tensión era palpable, un aire pesado que se cernía sobre los astilleros. No se trataba solo de construir buques, sino de una carrera contra el tiempo, contra el enemigo y contra la propia extenuación. Era una lucha por mantener la llama de la industria encendida, incluso cuando las bombas caían y la desesperación llamaba a la puerta. Ahora, amigo mío, vamos a sumergirnos en el corazón industrial de este conflicto, donde el humo, el sudor y el acero se fundían en una sinfonía infernal de trabajo y sacrificio. Dentro de los astilleros y fábricas, la realidad era mucho más cruda de lo que los boletines de guerra podían expresar. El ritmo era alucinante, un frenesí continuo que no daba tregua. Trabajadores, muchos de ellos reclutados a la fuerza o prisioneros de guerra de diversas nacionalidades, enfrentaban jornadas que se extendían por 12, 14, hasta 16 horas al día, bajo la vigilancia implacable de los capataces. El calor sofocante de las forjas, donde el metal incandescente era moldeado con furia, se mezclaba con el olor acre del aceite quemado y el vapor pesado que emanaba del sudor de cuerpos exhaustos. El ruido era ensordecedor, un coro incesante de máquinas que rugían sin parar. Martillos neumáticos golpeaban sin piedad el acero, remachadoras golpeaban incesantemente,
Grúas chirriaban mientras elevaban secciones colosales del casco y el corte de chapas metálicas soltaba chispas que iluminaban la penumbra de los hangares como minúsculas estrellas fugaces. Esta era la batalla diaria para miles de hombres y mujeres, la lucha contra la fatiga que nublaba la mente, contra el peligro constante de las máquinas que podían cegar una vida en un abrir y cerrar de ojos, y contra la presión incesante para producir más y más rápido. No había descanso, no había alivio. Con cada submarino que era ensamblado, cada tornillo apretado, cada soldadura realizada, era como si estuvieran empujando una montaña, centímetro a centímetro. El olor a metal caliente y el sudor se impregnaban en la ropa y en la piel, un recordatorio constante de la faena. Los sonidos de remachadoras y grúas, una cacofonía industrial que marcaba el tiempo, se convirtieron en la banda sonora de aquel infierno particular. Y el impacto humano, el impacto humano era devastador. El sacrificio de estos hombres y mujeres que operaban las líneas de montaje iba mucho más allá de lo físico. Muchos eran civiles comunes, arrancados de sus vidas para servir a la máquina de guerra, mientras que otros eran prisioneros de guerra, forzados a construir las armas que sus propios países combatían. Las historias eran incontables: padres de familia que apenas veían a sus hijos, madres que trabajaban en turnos extenuantes para sustentar a los pocos que quedaban. Ingenieros, antes dedicados a la innovación, ahora se veían atrapados en un ciclo de producción en masa, bajo condiciones inhumanas. Las familias vivían bajo la sombra constante de los bombardeos, con el miedo de que en cualquier momento sus casas pudieran ser pulverizadas. La escasez de alimentos y suministros básicos hacía que la vida fuera de la fábrica fuera casi tan ardua como dentro de ella. El impacto psicológico de construir armas de guerra, sabiendo el destino terrible que esperaba a esas máquinas y a los hombres que las tripularían, era una carga pesada. Muchos obreros, provenientes de pequeñas aldeas o de las periferias de las grandes ciudades, cargaban no solo el cansancio físico, sino también el peso moral de su contribución a la carnicería. ¿Cómo dormir en paz después de un día forjando el acero que destrozaría a otros? La resignación se mezclaba con la extenuación, y la línea entre la cordura y la desesperación se volvía cada vez más tenue. Niños, algunos con solo 12 o 13 años, trabajaban codo a codo con adultos. Sus manos pequeñas y rostros sucios de grasa, envejecidos prematuramente por la brutalidad de la rutina. La inocencia era un lujo que la guerra no permitía, y cada risa infantil silenciada por el ruido de las máquinas era un recordatorio del costo humano de aquel conflicto sin fin. Las familias, separadas por la urgencia del trabajo o por la evacuación forzada, vivían en un estado de ansiedad perpetua, con la radio transmitiendo noticias de batallas distantes y la certeza de que la muerte podía llamar a la puerta en cualquier momento, ya fuera en el frente o en la fábrica. El olor a metal caliente y sudor en los astilleros parecía llevar también el olor a miedo e incertidumbre, un perfume lúgubre que impregnaba el alma de todos. Pero la batalla interna del alma era solo una parte de la realidad. Fuera de los hangares, el paisaje industrial se transformaba en un escenario de guerra por sí mismo. Las fábricas, antes orgullosos monumentos a la ingeniería, ahora eran objetivos primarios, y la defensa contra la destrucción se volvió tan vital como la producción de submarinos. Los lugares de fabricación ya no eran solo fábricas, eran fortalezas, camufladas bajo redes y capas de pintura, intentando desesperadamente desaparecer de la mira enemiga. Gigantescas cubiertas verdes y marrones se extendían sobre tejados y patios, en un vano intento de esconder lo que era imposible de disimular completamente. El humo incesante de las chimeneas, el brillo de los sopletes de soldadura por la noche, el ritmo pulsante de un esfuerzo de guerra colosal. Los astilleros, antes abiertos a los cielos, ahora estaban protegidos por defensas antiaéreas, con cañones apuntados hacia lo alto, listos para escupir fuego contra cualquier amenaza que surgiera de las nubes. Muros de hormigón reforzado, refugios antiaéreos subterráneos y trincheras improvisadas se convirtieron en parte integrante de la arquitectura industrial. Con cada sirena, el corazón se paraba. El sonido de la alarma, un aullido agudo y penetrante,
Cortaba el aire y traía consigo el terror. Correr hacia los refugios, sentir el suelo temblar con las explosiones distantes, el polvo y el olor a ozono y quemado invadiendo cada rendija. Y después, el silencio. Un silencio pesado y opresivo que era aún más aterrador que el ruido de las bombas. Cuando el humo se disipaba, lo que quedaba era un escenario de destrucción. Estructuras metálicas retorcidas, tejados arrancados, cráteres donde antes había máquinas. Los escombros se convirtieron en una parte constante del paisaje, testigos silenciosos de la furia de los cielos. Trabajadores, que momentos antes soldaban y remachaban, ahora se convertían en equipos de rescate, buscando en los restos supervivientes o piezas que pudieran ser salvadas. La reconstrucción era inmediata, casi instintiva. Al día siguiente del bombardeo, incluso antes de que el polvo se asentara completamente, ya se veía a hombres y mujeres limpiando, reparando, levantando nuevas estructuras improvisadas. Era una terquedad, una resistencia que rozaba la locura. Cada martillazo en la chapa abollada, cada viga reerigida, era un desafío al enemigo, un grito de que la producción no se detendría, costara lo que costara. Pero el costo era alto, y no solo en vidas. La calidad, amigo mío, la calidad inevitablemente sufría. Con materiales escasos y la necesidad de reparaciones apresuradas, la perfección de antaño daba lugar a la funcionalidad urgente. No había tiempo para acabados impecables o pruebas exhaustivas. Los submarinos eran lanzados con remiendos visibles, con piezas improvisadas, a menudo de calidad inferior, pero eran lanzados. Porque la guerra no esperaba, y la demanda de nuevos U-boats era un hambre insaciable, una boca abierta que se tragaba todo y a todos. La atmósfera en los astilleros estaba cargada no solo con el olor a metal y aceite, sino con el olor a miedo y resiliencia. Las cicatrices de los ataques aéreos eran visibles en todas partes. Agujeros de metralla en las paredes, ventanas rotas cubiertas por tablas, pilas de ladrillos y hormigón que nunca eran completamente removidas. Estas ruinas se convirtieron en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la brutalidad del conflicto. La vida bajo bombardeo continuo moldeaba la mentalidad de todos. La rutina era interrumpida por alarmas antiaéreas y la subsiguiente carrera por la seguridad. El trabajo era interrumpido, retomado, interrumpido de nuevo. La extenuación no venía solo del esfuerzo físico, sino de la tensión psicológica de vivir bajo la amenaza constante de la muerte venida del cielo. Muchos trabajadores dormían en las propias fábricas, en los refugios, para no perder tiempo en desplazamientos, transformando el lugar de trabajo en un hogar provisional, un refugio precario. La moral, por su parte, era un campo de batalla aparte. ¿Cómo mantener la esperanza cuando tu lugar de trabajo es constantemente atacado y tus colegas mueren? La propaganda de guerra intentaba sustentar el espíritu, pero la realidad de los escombros y de los cuerpos hablaba más alto. Con cada ataque, la determinación de algunos se fortalecía. Un desafío de «vamos a mostrarles que no nos doblegan». Para otros, era el inicio de una desesperación silenciosa, la certeza de que la guerra era un monstruo insaciable. El esfuerzo para camuflar y fortificar las instalaciones industriales era una carrera constante contra la inteligencia enemiga y la capacidad de bombardeo. Los mapas eran estudiados, los patrones de vuelo analizados con la esperanza de prever el próximo ataque. Pero la suerte, o la falta de ella, muchas veces decidía el destino de un astillero entero. El escenario era de una lucha incesante, donde cada submarino que conseguía llegar al mar era un testimonio de la tenacidad humana frente a la adversidad más cruel. Pero esa tenacidad estaba siendo puesta a prueba al límite, pues mientras las bombas caían del cielo, otro tipo de cerco se estrechaba, invisible, pero igualmente letal, el cerco a las materias primas. La guerra no se libraba solo con balas y bombas, camarada. Se libraba también en las mesas de negociación, en los mares por donde los buques de carga intentaban escabullirse, y en las mentes de los ingenieros que se vieron sin los insumos más básicos. Este cerco invisible pero brutal asfixiaba a la industria alemana de dentro hacia afuera. El níquel,
esencial para la resistencia del acero, el cromo, que garantizaba la durabilidad, y el caucho, vital para el sellado y aislamiento. Estos eran los verdaderos tesoros que se volvieron más raros que el oro. Los bloqueos navales aliados, cada vez más eficaces, transformaron el Atlántico y los otros mares en una trampa para cualquier buque que osara llevar esos materiales a las potencias del eje. Las rutas de suministro, antes garantizadas, fueron cortadas sin piedad, y la interrupción de las cadenas de suministro globales dejó a las fábricas alemanas con existencias en caída libre. Era como intentar construir una casa sin ladrillos o cemento, una tarea que rozaba lo imposible. La falta de estos recursos llevó a una serie de innovaciones desesperadas que más parecían chapuzas gigantescas. Donde no había níquel, se intentaba usar otros metales menos eficaces, pero disponibles. El cromo era sustituido por aleaciones inferiores, comprometiendo la resistencia a la corrosión, una pesadilla para cualquier embarcación que pasaría la vida sumergida en agua salada. El caucho natural, un lujo inalcanzable, dio paso a sustitutos sintéticos de calidad dudosa, que se deterioraban más rápidamente y exigían mantenimiento constante. Era un juego de hacer de cuenta, donde la ingeniería de punta se veía forzada a trabajar con lo que tenía y no con lo que necesitaba. El reciclaje intensivo se convirtió en una práctica común, casi una obsesión. Chatarra de metal era derretida y reutilizada. Equipos dañados eran desmontados para que sus piezas fueran reutilizadas. Cada pedazo de acero, cada hilo de cobre, cada tornillo viejo ganaba un nuevo valor, una nueva vida en la máquina de guerra. Pero todo esto tenía un precio, y el precio era la calidad. Los submarinos tipo Septe, la espina dorsal de la flota U-Boat, que antes eran símbolos de robustez e ingeniería alemana, comenzaron a ser construidos con materiales más débiles, con sistemas que fallaban con más frecuencia. La durabilidad era comprometida, la vida útil acortada, y la seguridad de la tripulación, que ya era una apuesta, se volvía aún más incierta. La cantidad también sentía el golpe. Incluso con todo el esfuerzo y las soluciones improvisadas, la producción no conseguía acompañar las pérdidas en el Atlántico. Era una batalla contra el tiempo y contra la escasez, donde cada nuevo submarino lanzado era un milagro, pero un milagro que venía con defectos de fabricación incorporados, y dentro de esos astilleros, la lucha no era solo contra la escasez de materiales, sino contra la deshumanidad. Las condiciones de trabajo, que ya eran brutales, se deterioraron a niveles inaceptables. Para los trabajadores forzados, la mayoría prisioneros de guerra o civiles de países ocupados, la vida era un infierno en la tierra. El hambre y la enfermedad se convirtieron en compañeras constantes. Raciones mínimas, a menudo insuficientes, para sustentar el trabajo pesado, dejaban los cuerpos demacrados y las mentes embotadas. Tuberculosis, disentería y otras enfermedades se esparcían rápidamente en los alojamientos superpoblados e insalubres, cegando vidas sin distinción. La vigilancia era constante, la punición severa y arbitraria. Un error, un momento de fatiga, una mirada de desafío podía significar palizas, tortura o incluso la muerte. La dignidad humana era pisoteada cada día, y la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. Pero incluso en la más profunda desesperación, la llama de la resistencia no se apagaba por completo. Actos de sabotaje, pequeños y silenciosos, comenzaron a surgir. Un tornillo mal apretado aquí, un componente eléctrico instalado de forma incorrecta allí, una pieza perdida o dañada accidentalmente. Eran pequeños gestos de desafío, casi imperceptibles, pero que, sumados, podían minar el esfuerzo de guerra enemigo. Un motor que fallaba en combate, un sistema de navegación que presentaba un defecto en el momento crucial, una fuga inesperada. Cada fallo podía tener sus raíces en un acto de resistencia silenciosa de un trabajador forzado, arriesgándolo todo por una pizca de venganza. No eran heroísmos grandiosos, sino más bien murmullos de insurrección en medio del ruido ensordecedor de las máquinas. La tensión psicológica era una niebla densa que se cernía sobre todo. La creciente sensación de desesperanza entre los que trabajaban en la industria era casi palpable.
A pesar de todo el esfuerzo hercúleo, de todo el sudor derramado y de las vidas sacrificadas, la percepción de que la marea de la guerra estaba volviéndose contra ellos era innegable. Las noticias de los frentes eran cada vez peores, los bombardeos más frecuentes, la escasez más aguda. Los obreros, incluso los alemanes, veían sus salarios corroídos por la inflación, sus familias pasando hambre, sus hijos siendo reclutados para un frente que parecía sin retorno. La propaganda oficial continuaba machacando el mensaje de la victoria inminente, pero la realidad en los astilleros hablaba otro idioma. Los cráteres en las fábricas, los rostros pálidos y hambrientos de los colegas, los murmullos sobre las pérdidas en el Atlántico, todo eso minaba la moral como una enfermedad silenciosa. Era difícil mantener la productividad cuando el cuerpo y la mente estaban exhaustos. Cuando la esperanza parecía un espejismo distante, la lucha por mantener la moral era una batalla diaria, individual y colectiva. Capataces y supervisores intentaban imponer disciplina con mano de hierro, pero la fatiga y el desánimo eran enemigos más difíciles de combatir que cualquier bombardero. Algunos se aferraban a la creencia en la patria, en la familia, en la promesa de un futuro mejor, aunque cada día trajera más dolor e incertidumbre. Otros simplemente trabajaban en automático, movidos por la inercia y por el miedo al castigo, sus mentes vacías de cualquier esperanza o ambición. Era un escenario de desolación y resiliencia, donde la capacidad de producción era mantenida a un costo humano inimaginable, al borde del colapso total. El olor a metal y sudor se mezclaba con el olor de la derrota inminente, un presagio sombrío que se cernía sobre cada submarino que con tanto costo conseguía finalmente hacerse a la mar. Lo que vendría a continuación, amigo mío, era el clímax de la locura industrial, los últimos suspiros de una máquina de guerra que se negaba a detenerse, incluso cuando ya estaba mortalmente herida. La máquina, a pesar de sangrar y tambalearse, aún tenía un último y furioso suspiro, un intento postrero de cambiar el rumbo antes de que el destino sellara su derrota. Fue en este periodo, una auténtica carrera contra el abismo, que Alemania en particular lanzó sus esfuerzos más frenéticos para mantener la producción de submarinos, un último y desesperado as bajo la manga para revertir la marea de la guerra. La urgencia era palpable, casi febril. Con los aliados estrechando el cerco por tierra y mar, la esperanza se agarraba a cada nuevo proyecto, a cada innovación que pudiera prometer una ventaja mínima. Así nació, o intentó nacer, el legendario Tipo 21, un submarino tan avanzado para la época que parecía haber salido de un futuro distópico. Era más rápido, más silencioso, y podía sumergirse por períodos mucho más largos que cualquier U-boat anterior, una verdadera maravilla de la ingeniería naval. La idea era que estos supersubmarinos pudieran operar sin ser detectados, asestando golpes fatales en las líneas de suministro aliadas y, quién sabe, comprando tiempo suficiente para un giro en el conflicto. La promesa era tentadora, una nueva generación de depredadores invisibles, capaces de barrer los mares y restaurar el terror en los corazones enemigos. Pero la realidad de la producción era un contraste brutal con la sofisticación del diseño. Construir estos colosos tecnológicos exigía recursos, tiempo y mano de obra que simplemente ya no existían en abundancia. Era como intentar montar un motor de Fórmula 1 en medio de un chatarrero, con piezas faltantes y herramientas improvisadas. Las fábricas, ya sobrecargadas y constantemente bajo ataque, se vieron ante un desafío hercúleo. La desorganización era generalizada, las cadenas de suministro, una maraña de retrasos y faltas. Las decisiones de los líderes eran cada vez más desesperadas, ignorando el costo humano y la lógica económica. Trabajadores eran reubicados de otras industrias esenciales, prisioneros de guerra eran empujados a las líneas de montaje en condiciones aún más precarias, todo en nombre de la velocidad. La vida de un obrero valía menos que un tornillo, un número en el recuento de producción. Era una locura tremenda, amigo mío, una demencia sin fin. Las escenas dentro de los astilleros subterráneos, construidos a toda prisa para escapar de los bombardeos aliados, eran de un drama casi cinematográfico, una película de horror industrial. Imagine hangares gigantescos,
excavados en la roca, donde el aire era pesado, saturado de polvo y partículas de metal, y el eco de los martillos se mezclaba con el goteo constante de la humedad que se filtraba por las paredes rocosas. Las luces de emergencia, débiles y amarillentas, colgadas precariamente, apenas iluminaban los rostros sucios y exhaustos de los trabajadores, creando sombras fantasmagóricas que bailaban en las paredes húmedas. En estos refugios claustrofóbicos y opresores contra la furia del cielo, la vida era una carrera insana contra el tiempo, un intento frenético de montar piezas colosales, a menudo con herramientas inadecuadas y sin la mínima seguridad. El olor a metal, aceite y sudor, que antes era una constante en la superficie, ahora se intensificaba en la falta de ventilación adecuada, mezclándose con el olor a polvo, tierra mojada y a veces de desinfectantes baratos intentando combatir las enfermedades. La dicotomía era patente y casi revoltante. Por un lado, la concepción de una tecnología de punta, la cúspide del ingenio humano para la guerra. Por el otro, el caos de la producción, la barbarie de las condiciones de trabajo, que transformaba a los hombres en meros engranajes de un sistema fallido. Era una danza macabra entre la promesa de un futuro de dominio y la realidad de un infierno presente, donde cada soldadura se hacía con el aliento de un hombre al borde del colapso. Secciones enteras de submarinos eran transportadas por ferrocarriles subterráneos, en túneles que apenas permitían el paso, una logística que desafiaba la razón y la física. Cada día, cada hora, la presión aumentaba exponencialmente. Los supervisores gritaban, los capataces amenazaban, sus voces resonando por las galerías, mientras los trabajadores, muchos de ellos hambrientos, enfermos y con las mentes nubladas por la extenuación, se esforzaban por mantener el ritmo, sus vidas colgando de un hilo, pudiendo ser cegadas en cualquier momento por un accidente o por el castigo. La meta era lanzar el mayor número posible de estos nuevos modelos, los tipo 21 y sus hermanos, pero la realidad era que pocos serían concluidos a tiempo, y menos aún tendrían la oportunidad de ver combate. La guerra estaba llegando a su fin, y la máquina de guerra alemana, antes tan poderosa, se estaba desmoronando ante los ojos de sus propios constructores. Los bombardeos aliados, implacables y cada vez más precisos, no dieron tregua. Incluso con las fábricas escondidas en cavernas y túneles, la inteligencia enemiga era implacable, y la furia de los cielos se volvía hacia las entradas de los túneles, los puntos de ventilación, buscando asfixiar la producción subterránea como si fuera un animal acorralado. Cada explosión allá afuera era sentida como un temblor de tierra, un sismo que hacía vibrar las rocas y desmoronar las esperanzas, un aviso sombrío de que el final estaba cerca y que no había refugio seguro. Las fábricas, incluso las más fortificadas y subterráneas, comenzaron a ser sistemáticamente destruidas o dañadas, no solo por los ataques directos, sino también por el colapso logístico y la extenuación de los recursos. Estructuras se derrumbaban, líneas de montaje eran paralizadas, y los trabajadores, antes apretujados en refugios improvisados, ahora se veían dispersos, huyendo en busca de seguridad, o peor, muertos bajo los escombros, sus cuerpos aplastados por la propia máquina que ayudaron a construir. La capacidad industrial de las potencias del eje, que parecía inquebrantable al inicio de la guerra, colapsó totalmente, como un castillo de naipes deshecho por un soplido. No fue un final abrupto y glorioso, sino una lenta, dolorosa y humillante agonía. Los trabajadores, muchos de ellos exhaustos, desmoralizados y con la salud comprometida, simplemente pararon. El hambre, el miedo y la certeza de la derrota eran más fuertes que cualquier amenaza de castigo o ideología. Algunos se rebelaron abiertamente, otros simplemente abandonaron sus puestos, huyendo a sus casas, buscando a sus seres queridos en medio del caos generalizado del país que se desintegraba. Los últimos submarinos, algunos casi listos para el lanzamiento, otros aún en etapas iniciales de montaje, fueron encontrados abandonados en los astilleros, esperando un destino que nunca vendría, fantasmas de una ambición que se convirtió en pesadilla. Muchos fueron capturados por las fuerzas aliadas,
sirviendo de base para estudios de ingeniería que moldearían los submarinos de posguerra, irónicamente, contribuyendo al avance tecnológico de sus enemigos. Otros, para evitar que cayeran en manos enemigas, fueron hundidos por los propios alemanes. Un último y desesperado acto de destrucción, un suicidio industrial. El final de la guerra no trajo un alivio inmediato para todos. Para aquellos que habían dedicado sus vidas, o tuvieron sus vidas robadas, en la febril producción de submarinos, la transición a la paz fue un buceo en aguas turbulentas e inciertas. Los ingenieros, antes arquitectos de la muerte silenciosa, se vieron ante el desafío de reconstruir no solo ciudades e industrias, sino sus propias carreras y conciencias. Muchos, con sus conocimientos de punta en metalurgia, hidráulica, electrónica y diseño naval, fueron codiciados por los aliados, asimilados en programas de investigación y desarrollo que, irónicamente, darían origen a los submarinos de las próximas décadas. Piense en el giro del juego, amigo mío. Los mismos cerebros que forjaron armas para el Eje ahora contribuían a la tecnología de sus antiguos enemigos, un fascinante paradoja de la historia. Pero para la vasta mayoría de los obreros comunes, la realidad era mucho más dura. Un regreso a la vida civil que se asemejaba a un campo minado. Significaba enfrentar ciudades en ruinas, economías devastadas y la sombra pesada de lo que habían hecho, o en la mayoría de los casos, fueron forzados a hacer. Muchos cargaban cicatrices invisibles, traumas profundos del ritmo insano de trabajo, de las condiciones inhumanas y de la constante amenaza de bombardeos que transformaron el cielo en un enemigo. Imagine el peso de volver a casa y ver los escombros humeantes donde antes había un hogar, o la familia deshecha por la guerra, con seres queridos perdidos en el frente o en las propias fábricas. La transición de la economía de guerra a la paz fue un choque brutal, una desmovilización caótica. Fábricas que antes producían submarinos ahora estaban en ruinas, con sus máquinas retorcidas y hangares vacíos, o se esforzaban en un esfuerzo hercúleo para reconvertirse a la producción de bienes civiles, intentando alimentar a una población hambrienta y reconstruir una nación. El sonido ensordecedor de las remachadoras y las forjas fue sustituido por el silencio, o por el ruido de martillos reconstruyendo casas, no cascos de acero, un sonido de esperanza mezclado con la melancolía. Para los trabajadores forzados, la mayoría prisioneros de guerra o civiles de países ocupados, el fin de la guerra era, en teoría, la liberación, la promesa de un regreso a la dignidad. Pero la libertad venía acompañada de un trauma indescriptible y de un vacío existencial. Años de esclavitud, hambre crónica, enfermedades endémicas y brutalidad sistemática dejaron marcas profundas, físicas y psicológicas, que el tiempo jamás borraría completamente. Muchos nunca se recuperaron, atormentados por pesadillas y recuerdos que los acompañarían hasta el fin de sus días. La búsqueda de justicia y reparación para estos millones de individuos fue un proceso largo, doloroso y a menudo inconcluso. Sus historias de sufrimiento y resiliencia fueron a veces opacadas por la grandiosidad de los eventos militares y de las negociaciones de paz, pero resuenan hasta hoy como un recordatorio sombrío y punzante de la deshumanidad de la guerra y de la explotación más abyecta. Es desgarrador pensar en lo que esta gente pasó, en una verdadera barbarie. ¿Y qué aprendimos con toda esta locura industrial, con esta movilización sin precedentes que transformó a Europa en un vasto astillero de guerra? Las lecciones son profundas y multifacéticas, grabadas a hierro y fuego en la memoria de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial demostró la asombrosa capacidad de movilización industrial en tiempos de guerra, transformando naciones enteras en gigantescas fábricas de armamentos, capaces de producir a una escala inimaginable. La resiliencia humana frente a la adversidad, la capacidad de innovar bajo presión extrema, de adaptarse y de persistir incluso en las condiciones más infernales, es un testimonio innegable de la fuerza del espíritu humano. Pero también nos mostró el lado más sombrío y peligroso de esa capacidad, la deshumanización, la explotación brutal, el sacrificio de millones de vidas en nombre de una causa, por más que se creyera ciegamente en ella. La producción submarina en particular
reveló el impacto estratégico y tecnológico revolucionario de este tipo de arma. Los avances en hidrodinámica, sistemas de propulsión, sonar y torpedos, impulsados por la urgencia frenética del conflicto, no desaparecieron con el cese del fuego. Por el contrario, moldearon el desarrollo naval de posguerra de forma indeleble, pavimentando el camino para los submarinos nucleares y los modernos buques de guerra que conocemos hoy, verdaderos colosos tecnológicos. Es como si la guerra, a pesar de todo su horror y destrucción, hubiera acelerado la ingeniería en décadas, forzando un salto tecnológico impensable en tiempos de paz. Pero ¿cómo se recuerda hoy en nuestra memoria colectiva la historia de esta producción titánica de submarinos, una proeza de ingeniería y un abismo de sufrimiento? Persiste en museos, en memoriales que cuentan historias de bravura y sacrificio, pero también de sufrimiento y agotamiento extremos. En Kiel, en Hamburgo, en Lorient y en tantos otros puertos y ciudades industriales que fueron escenarios de esta epopeya, las ruinas de astilleros y fábricas bombardeadas aún se levantan como testimonios silenciosos, cicatrices profundas en el paisaje que se niegan a ser borradas por el tiempo. Son como fantasmas de hormigón y acero, recordándonos el esfuerzo monumental y la tragedia que se emprendió allí. El legado de innovación es innegable, evidente en la sofisticación de los submarinos modernos, capaces de patrullar océanos durante meses sin ser detectados. Pero este legado viene acompañado de un sombrío recordatorio del costo de la guerra, un costo medido no solo en vidas perdidas en combate en las profundidades heladas, sino también en cuerpos y almas rotas en las líneas de montaje, en fábricas subterráneas y astilleros bajo ataque constante. Es una dicotomía que nos fuerza a reflexionar: la genialidad de la ingeniería versus la barbarie de su aplicación y las consecuencias humanas de su búsqueda. La memoria colectiva, a veces selectiva y conveniente, necesita abrazar ambos lados de esta moneda, la luz y la sombra. Necesitamos recordar a los hombres y mujeres que, bajo el ruido ensordecedor de las máquinas y la amenaza constante de la muerte venida de los cielos, forjaron los monstruos de acero que patrullarían los océanos, y el precio terrible que pagaron por ello. Es en la complejidad de esta dicotomía donde reside la verdadera lección de la producción submarina en la Segunda Guerra Mundial. Una proeza de ingeniería y organización que desafió los límites de lo posible, sí, pero que también representó un abismo de sufrimiento humano, una carrera implacable contra el tiempo y contra el propio enemigo, que se extendía desde los frentes de batalla hasta el suelo sucio de las fábricas. Es fácil, e incluso cómodo, pensar en los submarinos solo como silenciosos depredadores rasgando las profundidades de los océanos, fantasmas metálicos que sembraban el terror. Pero el proceso de su creación, amigo mío, resuena una de las más ruidosas y arduas batallas de toda la guerra. Una batalla de sudor y acero, de ingenio y desesperación, librada por hombres y mujeres que, por elección o por fuerza, se convirtieron en parte de un engranaje gigantesco. La historia de la producción de submarinos es un testimonio brutal e innegable de la capacidad humana para la innovación, para la resiliencia, pero también para el sacrificio inimaginable y para la barbarie. Nos recuerda que detrás de cada arma, de cada estrategia, existe una compleja telaraña de vidas humanas, de elecciones difíciles y de consecuencias duraderas. Los ecos del acero que forjó estos monstruos todavía resuenan, no solo en los cascos de los buques modernos, sino en las memorias, en los traumas y en las ruinas que aún hoy se levantan como centinelas silenciosos de un tiempo que no podemos olvidar. Si usted se sintió cautivado por esta jornada, si esta inmersión en las profundidades de la historia hizo latir más fuerte su corazón, entonces no dude, deje su like en este vídeo. Compártalo con la gente que, al igual que usted, le gusta desvelar los misterios y las complejidades de tiempos pasados. Y por supuesto, suscríbase al canal para no perderse nuestras próximas exploraciones históricas. ¿Qué otro aspecto de la Segunda Guerra Mundial le gustaría ver desvelado? Déjelo en los comentarios. Queremos saber su opinión y construir juntos esta comunidad de historiadores. Hasta la próxima, y que la historia continúe enseñándonos.